La casa sin reflejos por Medinex. La lluvia no había parado en toda la noche. El parabrisas del auto apenas dejaba ver el camino, y los relámpagos se reflejaban en los charcos como espejos rotos. Valeria conducía sola, cansada, con los ojos pesados y las manos temblorosas en el volante. Venía de la ciudad, rumbo al pequeño pueblo donde creció, para vender la casa de su abuela fallecida. Llevaba años sin volver, pero esa noche, algo la obligó a tomar la vieja ruta del bosque. A medida que avanzaba, la niebla se hizo más densa. La carretera parecía tragarse a sí misma. Y entonces, el motor se apagó. Sin ruido, sin aviso. El tablero quedó negro, y el silencio fue tan repentino que sintió que el mundo había dejado de existir. Intentó encenderlo 1, 2, 3 veces. Nada. El teléfono tampoco tenía señal. Solo el sonido lejano del trueno y el golpeteo de la lluvia contra el techo del auto. Fue entonces cuando la vio. Una luz tenue al fondo del bosque, parpadeante, amarilla, como de una lámpara vieja. Pensó que tal vez alguien vivía allí, quizás una cabaña o una casa donde pedir ayuda. Tomó su linterna, se cubrió con la chaqueta y salió bajo la lluvia. El camino era un sendero estrecho cubierto de hojas. El aire olía a tierra mojada, y cada paso resonaba como si alguien más la siguiera. Cuando finalmente llegó, se encontró con una casa grande, de madera podrida, con ventanas cubiertas de tablas. El tejado parecía doblarse hacia un lado. Y sin embargo, en la ventana del segundo piso, una luz seguía encendida. La puerta principal estaba entreabierta. Valeria dudó un segundo. Golpeó suavemente. Nada. La empujó, y crujió con un sonido largo, agudo, como un suspiro. Dentro, el aire estaba helado. El polvo flotaba como ceniza, y los muebles estaban cubiertos con sábanas amarillentas. Parecía una casa detenida en el tiempo. Al fondo, una chimenea apagada y varios retratos enmarcados. Eran fotos antiguas, en blanco y negro, de familias, pero sin rostros. Los rostros habían sido raspados o quemados. Algunos cuadros tenían marcas de uñas, como si alguien los hubiera intentado borrar. Valeria tragó saliva. Llamó otra vez. «Hola, ¿hay alguien aquí?» Nadie respondió. Solo escuchó el goteo constante del agua cayendo desde el techo. Sacó su linterna y comenzó a explorar. Notó algo raro enseguida. No había espejos en toda la casa. Ni uno solo. Ni en los baños, ni en los pasillos, ni siquiera en los marcos donde deberían estar. Solo huecos vacíos, o cristales cubiertos con sábanas. Subió las escaleras. A medida que ascendía, sentía que el aire cambiaba. El olor a humedad se mezclaba con otro aroma, más dulce, como flores marchitas. Y detrás de ella, un crujido. Giró de golpe. Nadie. Pero juraría haber visto una sombra moverse al final del pasillo. Una puerta estaba entreabierta. Entró. Era una habitación infantil. En el suelo, juguetes antiguos, una cuna rota y un oso de peluche sin cabeza. Sobre la pared, escrito con algo oscuro. Ellos salen cuando los miras demasiado tiempo. De pronto, algo cayó detrás de ella. Un marco. Lo levantó. Era un espejo pequeño, cubierto por una tela. Cuando la retiró, el aire se volvió más frío. Su propio reflejo la observaba, pero tenía una sonrisa. Una sonrisa que ella no tenía. Retrocedió, horrorizada. El reflejo parpadeó un segundo después, con un ligero retraso, como si algo intentara imitarla y fallara. El corazón se le aceleró. Golpeó el espejo con la linterna, pero no se rompió. Solo resonó como si golpeara algo hueco. Y entonces el reflejo habló, con su propia voz. «Siempre supimos que volverías, Valeria». La linterna cayó al suelo. El espejo comenzó a agrietarse, y un líquido oscuro se filtró por las grietas. Valeria corrió hacia la puerta, pero el pomo estaba helado, inmóvil, como si la casa no quisiera dejarla salir. En ese momento, las luces parpadearon, y un leve susurro recorrió los pasillos. Miles de voces, como si alguien murmurara detrás de cada pared. «No te mires, no te mires, no te mires». Valeria bajó las escaleras temblando. La luz de la linterna iba y venía. Llegó hasta la sala principal y se detuvo frente a la chimenea. En el suelo había una caja de madera. Adentro, encontró algo que la dejó sin aliento. Una fotografía de su abuela, de joven, sosteniendo un espejo redondo, idéntico al que ella había visto arriba. En la parte trasera de la foto,
una nota escrita con letra temblorosa. Sellamos los reflejos. No dejes que se abran otra vez. Entonces lo entendió. Esa era la casa de su abuela. La misma que su familia abandonó décadas atrás. La misma donde, según los rumores, su madre desapareció una noche sin dejar rastro. Un ruido seco la sacó de sus pensamientos. Venía del piso superior. 3 golpes. Bam, bam, bam. Subió las escaleras despacio. Cada escalón crujía. La puerta del baño estaba abierta. El espejo que había visto antes ahora estaba limpio, intacto. Y en él, su reflejo, lloraba. Lloraba sin emitir sonido, con lágrimas negras que caían en silencio. Valeria, aterrada, dio un paso atrás. El reflejo se detuvo y levantó la cabeza. Sus ojos eran completamente negros. La sonrisa volvió. ¿Sabes por qué no hay espejos en esta casa?, dijo la voz desde el vidrio. Porque solo uno puede existir en este lado. El espejo empezó a temblar. Del otro lado, una mano golpeó el cristal. Luego otra. Y otra. Decenas de manos intentando salir. El vidrio se deformó, como si fuera líquido. Y entre todas esas manos, un rostro emergió. El de su madre. «Ayúdame», susurró la figura. No pude romperlo a tiempo. Valeria gritó. Retrocedió chocando con la pared. El espejo estalló en 1000 pedazos, lanzando fragmentos por todas partes. Cada pedazo reflejaba un rostro diferente, algunos suyos, otros desconocidos. Todos sonreían. Corrió hacia las escaleras, pero al llegar al primer piso, la casa había cambiado. Las puertas estaban cerradas. Los muebles cubiertos. El aire espeso, sofocante. El sonido de la lluvia había desaparecido. Abrió una ventana, pero afuera no había bosque, ni camino, ni auto. Solo oscuridad, infinita, reflejando su rostro en cada superficie de vidrio invisible. Enloqueció. Empezó a golpear las paredes, gritando el nombre de su madre. Hasta que una voz la llamó desde el pasillo. «Estoy aquí, hija». Giró lentamente. Una figura estaba de pie frente a ella. Vestía el mismo abrigo que su madre usaba en las viejas fotos. Pero su rostro no tenía ojos. En su lugar, solo piel lisa, tensa, y una sonrisa cosida con hilo negro. «Te dije que no volvieras», dijo con voz hueca. «Ahora la casa tiene tu reflejo también». Valeria cayó al suelo. Sintió un frío insoportable, como si la casa la absorbiera. Las paredes comenzaron a brillar débilmente, revelando decenas de rostros atrapados dentro. Algunos gritaban, otros lloraban, otros solo miraban en silencio. Todos reflejos de personas que alguna vez se miraron donde no debían. El último sonido que escuchó fue su propia voz, saliendo de todas partes. «Ya no hay espejos, Valeria. Solo puertas abiertas». El piso cedió bajo sus pies. Todo se volvió negro. Cuando la policía llegó al día siguiente, solo encontraron el auto abandonado, con la puerta abierta y el asiento vacío. Sobre el tablero, un fragmento de espejo con una frase escrita en sangre. «No hay reflejos. Solo reemplazos». La casa nunca fue hallada. El camino donde Valeria se detuvo desapareció del mapa, como si nunca hubiera existido. Pero hay quienes dicen que, en las noches de tormenta, si miras demasiado tiempo en el espejo del baño, verás detrás de ti una casa vieja, con una mujer mirándote desde la ventana, sonriendo. Y si parpadeas, ya no serás tú el del reflejo.